Queridos amigos, en el episodio de hoy vamos a avanzar en la construcción de nuestro puente adaptador de paso por chorro de luz. En el episodio anterior habíamos instalado ya nuestros focos de luz. En el episodio de hoy instalaremos los receptores de esta luz. ¿Dónde? Aquí abajo. Para ello vamos a usar este fototransistor, el cual vamos a explicar cómo viene constituido. Bien, como veis, tiene tres patillas. Aquí, en la cápsula, a ver si se ve bien, tiene una pequeña lengüeta, esta que veis aquí. Bueno, la patilla más cercana a la lengüeta es el emisor. Este tiene que ir a tierra, al negativo. La del medio es la base, que no vamos a utilizar. Bien vamos a cortar o bien vamos a aislar con un trozo de aislador, o la vamos a doblar, como podemos ver aquí abajo, la hemos doblado porque no la conectamos. Entonces, como hemos dicho, aquí tendríamos la patilla, este sería el emisor que va conectado aquí al negativo, y este sería el colector que va conectado al positivo a través de la resistencia R12, R22, R32 y R42. Cada uno puede optar o bien por esta solución de puente completo, en la cual hemos puesto una madera, hemos hecho, como se ve aquí, un agujero por el que sale la lupa del transistor, o bien puede utilizar un trozo de pista y colocarlo debajo. El gran problema con las pistas de plástico es que si lo ponemos justo debajo del raíl, que es donde va esto, en esta posición va a ir justo al medio del raíl, no vamos a tener sitio, o vamos a decir, la pista nunca va a sentar bien, mejor dicho. En algunos casos, como en pistas carrera, yo he optado por la solución de ponerlo al lado de uno de los raíles, aproximadamente aquí. Pero ¿qué ocurre? Que con coches estrechitos o de Fórmula 1, a la hora de hacer la parada para repostar, hay que situar el coche con mucha más precisión sobre la parte ancha para que tape el receptor. Es algo que hay que tener en cuenta. Y una vez posicionado, sencillamente, como os hemos dicho, conectarlo. La otra opción que os hablaba en el episodio 1 era la de utilizar un fotodiodo de 3 milímetros. Entonces, un fotodiodo de 3 milímetros es más pequeñito que esta cápsula, más pequeñita que esta cápsula, y a la hora de introducir en el centro de la pista os va a dar mucho más juego. Y si no, pues hacéis un puente completo como este. Vais a tener un pequeño lomo de burro en esta zona, en la recta, pero nada que afecte al funcionamiento normal de los coches. Y ya está, sin más. Vamos a ver el esquema eléctrico y cómo tenemos que conectarlo. Y ahora que hemos visto dónde situar los fototransistores o los fotodiodos, vamos a su posición en el esquema y a explicaros cómo funciona. Como os hemos enseñado, seguimos teniendo la línea de 5 voltios a la cual vamos a poner la resistencia de carga R12, R22, R32 y R42 de 470 ohmios. Amarillo, morado, marrón. Aunque aquí ahora no se ve muy bien el marrón, si lo hacemos más grande, veremos que sí. Bueno, volvemos a reducir y vamos a explicar cómo funciona básicamente este esquema. ¿Por qué tenemos que poner aquí una resistencia? Bueno, porque mientras nuestro diodo D11 dé luz sobre el fototransistor BPW77, habrá conducción entre el colector y el emisor. Y claro, si esto está que conduce,
aquí tendríamos un cortocircuito perfecto y no podemos tener un cortocircuito. Por lo tanto, tenemos una resistencia limitadora para evitar que aquí haya un cortocircuito. Por otro lado, mientras el transistor está conduciendo, esta zona, que es la de 0 voltios, va a estar presente aquí, en el colector BPW77, que es desde donde más adelante tomaremos la señal para polarizar la base del transistor de conmutación. Lo explico con uno y para todos pues es igual, cada uno con el suyo. Cuando un coche pasa y esto deja de recibir la luz, altera sus propiedades y deja de conducir. Por lo tanto, aquí ya no ve a 0 voltios. Aquí habrá la tensión o la caída de tensión que provoca esta resistencia. Pues no sabemos exactamente de memoria ahora cuánto hay, pero lo veremos más adelante en otra parte del curso. Es decir, aquí va a haber un valor de tensión. O mejor dicho, lo que va a haber es tensión positiva, que es lo importante. Vamos a tener una tensión positiva. Y esa tensión positiva, ya lo veremos en el siguiente episodio, nos polarizará la base del siguiente transistor, el BC547, que lo hemos puesto aquí, que irán aquí, que serán los que conmuten y den la señal, hacia nuestro Arduino, hacia nuestro PC o hacia nuestro cuentavueltas. Entonces, hoy vamos a montar la resistencia de 470 ohmios, mejor dicho, las resistencias de 470 ohmios y los fototransistores o fotodiodos. En el caso de un fotodiodo funciona exactamente igual. Deberemos de poner el ánodo aquí y el cátodo a negativo. Ya os explicamos en el episodio anterior cómo se distinguía en un diodo cuál era el ánodo y cuál era el cátodo. Bueno, vamos a verlo ahora cómo va a quedar sobre la placa. Como veis, van apareciendo más componentes. Aquí tenemos las resistencias, la R12, le hemos puesto entre A8 y C8, la correspondiente a la pista 2 irá en A13 y C13. Ojo al corte, que tenemos que hacer este corte aquí, lo veremos ya en la siguiente por debajo. Lo mismo con la R42 y con la R32, que van a ir entre G9 y H9 y C18 y G18 respectivamente. Lo que sí que vemos es, como explicamos al principio, es que los fototransistores van fuera, son elementos periféricos. Ya hemos visto dónde los tenemos que colocar, bien en el puente, bien debajo de la pista. Y como hemos visto, el emisor, que era la patilla más cercana a la pequeña chapita que tiene el fototransistor, o en su caso utilizar un fotodiodo, el cátodo, lo pondremos a negativo. ¿Qué podemos hacer? Pues como explicamos en el episodio anterior, podemos hacer un negativo común para así solamente llevar un cable desde todos, desde T11, 21, 31 y 41. Pues si lo situamos todos en la parte baja del puente, uniremos todas estas patillas en uno común y sacaremos un único cable que podemos llevar aquí, a este punto de aquí, de la línea B, que es 0, o a cualquier otro punto que sea 0 del circuito. Como vemos aquí, tenemos tanto la línea B como la línea F, hasta el primer corte que tengan, son 0. En la B hasta el B15 y en la F, pues hasta aquí tenemos el negativo. Y aquí en la parte de abajo de la circuitería tenemos el T31 y el T41, que también van montados fuera igual que los anteriores. Y como os decía, lo mismo, ¿veis? Todos llevan su emisor a la línea de 0 voltios, tanto este como este.
Entonces podéis elegir el poner todos con un negativo común bajo la pista o bajo el puente y traer un único cable pues a cualquier tira de negativo donde queráis, o poner todos los cables como están aquí a los puntos que se os ha marcado, ¿no? Mientras que el positivo, como veis aquí en el esquema, tenemos la línea 5 voltios, tenemos la resistencia de carga. Esta resistencia de carga está aislada, ¿veis? Porque tenemos este corte hecho aquí y este corte hecho aquí. Pasa la resistencia de carga y de ahí, a través de este terminal, el C10 va a alimentar nuestro transistor T11. Estos sí que tenéis que llevar un cable desde la resistencia de carga o desde cada una de las resistencias de carga a los fototransistores. Podríamos hacer la misma película que vimos para el chorro de luz, es decir, llevamos un único cable de 5 voltios hasta la parte de abajo de la pista o la parte de abajo de nuestro puente y luego soldamos todas las resistencias a 5 voltios, como veis, este está a 5 voltios, esta está a 5 voltios, esta también está a 5 voltios a través de este puente que tenemos que colocar aquí entre el A19 y el C19 para tener 5 voltios y así poder alimentar el T41. Las dos formas de hacerlas, con un solo cable como enseñamos en el episodio anterior o tal cual está en el esquema. Eso vosotros decidís cómo lo queréis hacer, lo que sea más cómodo. Y después se pasaría por el transistor T41 o T31 y volveríamos a 0 voltios. Esto ya cada uno a su conveniencia, o muchos cables o pocos cables. O sea, o elementos periféricos, hacemos periféricas también las resistencias junto a los fotodiodos o fototransistores, o las colocamos sobre la placa y llevamos pues así un solo cable. Con lo cual nos ahorraríamos el echar demasiados cables en el conjunto. Pero como yo os he dicho que esto es un paso a paso, existen las dos posibilidades. Con muchos cables teniendo los elementos en la placa o haciéndolos periféricos y trayendo menos cables, con lo cual el circuito se reduciría y se puede hacer todavía más pequeño. En cuanto a la posición de los cortes, siguiendo lo que os decíamos en el episodio anterior, en rojo tenemos marcados los cortes previos y en verde las pistas que tenemos que cortar en este episodio. Y una vez que habéis tomado nota de ello, pasamos a ver el final físico de cómo nos queda. Y por hoy, nada más. Ya tenemos nuestro chorro de luz y nuestro receptor, la primera parte del receptor, generador de señales, en funcionamiento. Simplemente falta hacer así y que los coches vayan cortando nuestro chorro. En el próximo episodio aprenderemos cómo llevar esta señal de paso hasta el transistor de conmutación para que sea este el que genere esa señal que vamos a llevar hasta nuestro cuentavueltas. Pero eso ya será en el próximo episodio de Pistamanía Fórmula de Salón. Hasta pronto, amigos.